Algo que no sé si ustedes ya notaron es que últimamente ha habido muchas noticias respecto al ambiente cristiano y algunas son realmente difíciles y todas están relacionadas con el pecado. Y eso es algo que hemos estado viendo respecto al relato de Adán y Eva en el huerto. Dios les dio todo, pero ellos siempre quisieron algo más. Dejamos la semana pasada a Adán y su mujer dando a Dios excusas, ¿recuerdan? ¿Qué hiciste? ¿Quién te dijo, Adán, que estabas desnudo? La mujer que tú me diste. Enfáticamente le dijo, tú, Dios, tienes la culpa, ¿para qué me la das? A ver si me das una más discretita, una más, más obediente, ¿no? Y Eva, a ver, ¿qué hiciste? Y Eva, pues igual, ¿no? Asume su responsabilidad, ¿verdad? Pues no, la serpiente. Y un detalle que quiero mencionar que teológicamente es interesante es el hecho de que Dios no habla con la serpiente, solo habla con Adán y con la mujer. A la serpiente no le dice nada salvo cuando le dice su sentencia. Ese es un punto interesante porque la misericordia de Dios se refleja hacia el ser humano, no hacia otra criatura, sea física o espiritual. Ahorita vamos a ver un poquito por qué digo eso, pero es bien interesante esto. Y se acusaron en uno al otro, se aventaron la pelota, tú, yo, mía, te la presto, aquí está ella, no, yo, e igualito, ¿no? Bueno, casi no pasa, ¿verdad? Casi no nos pasa eso cuando metemos la pata. En lugar de arrepentirse por su acción contraria a lo que el Señor había mandado, y como Mark nos enseñó, esto es lo más común, aventamos la pelota lo más rápido que podemos, esperando que no haya consecuencias o que nadie se dé cuenta. Es por eso que usamos expresiones como hacer las cosas en lo oscurito. Y no es casualidad que digamos en lo oscuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una constante en la humanidad. Les pido por favor ahí en sus Biblias, me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 3, un capítulo que todos ustedes conocen y estamos muy familiarizados con él. Ahí en Juan 3, el versículo 19. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Observen lo que dice este versículo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Observen lo que dice este versículo, no voy a profundizar mucho, pero quiero que vean que empieza, después de leer en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de eso, después de decir, si tú crees en Jesús para tu salvación, si tú crees en Jesús para el perdón de las cosas malas que haces, para el perdón de tu pecado, entonces puedes ser hijo de Dios. Parafraseando con el capítulo 1 de Juan, versículos 11, 12 y 13. ¿Sí? Pero observen, ¿qué es la condenación? La condenación o el pase al infierno se da por despreciar la luz. Porque eso es lo que hace el ser humano cuando estamos hablando de comentarles el Evangelio o cuando ponen una u otra alternativa como una opción para acercarse a Dios o decir no hay Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a regresarnos 2 versículos ahí en Juan 3. Ubiquen por favor ustedes en sus Biblias el versículo 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una pausa aquí. ¿Notan ustedes algún otro requisito para ser salvo? La Biblia es clara, dice, para que el mundo sea salvo por él. No hay más, solo Cristo. Versículo 18.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por portarse mal? ¿Por cometer una u otra falta? Algunos detractores de la Biblia por parte del movimiento LGBT y ese tipo de preferencias sexuales dicen, no, es que tú me estás condenando porque soy homosexual. No, no. ¿Qué es lo que condena? No creer. Otra vez, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, básicamente nacemos condenados. Nuestra naturaleza pecaminosa, eso es lo que dicta. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es tan necesario predicar el Evangelio. Si bien es cierto que los pecados, cualquiera el que gusten, no agrada a Dios, hay uno solo que no es perdonable. Hay un pecado que Dios no pasa. Y es la incredulidad. Y ojo, no creer en Jesús para ser salvo no es únicamente negar su deidad, decir que nunca existió o que solo fue un gran maestro. No es solamente eso, también es acompañar la fe en Cristo de otras acciones o personas. Mucho cuidado con eso, porque hay quienes piensan que es Cristo más, algo más. Y eso es un error. El ser humano puede creer cualquier cosa, excepto que es responsable por sus faltas delante de un Dios santo que no tolera el mal, que es el ser humano culpable y que habrá consecuencias por estar separado de Dios. Eso fue lo que nos mostraron Adán y su mujer al negarse a reconocer su pecado delante de un Dios de gracia. Porque la pregunta que les hizo Dios a Adán y a la mujer individualmente era una oportunidad para que se arrepintieran. ¿Qué hiciste? Si ella hubiera dicho, es que no me siento satisfecha con lo que me das y quise saber más. Otra cosa hubiera sido, pero ¿qué hizo? Alejarse de su responsabilidad. Y Adán hizo lo mismo. Esas preguntas, hermanos, esa es la manifestación de la gracia de Dios al casi terminar el pacto edénico. La inocencia ya se había acabado. Posteriormente viene el pacto adámico. Pero nosotros vemos esto, el ser humano puede creer cualquier cosa, excepto en su responsabilidad. Eso fue lo que nos mostraron Adán y su mujer al negarse a reconocer su pecado delante de un Dios de gracia. Escuchen lo que dijo Spurgeon acerca de esta acción de ese momento. Con la acción de la mujer y la de su esposo se abrieron las compuertas y el diluvio del pecado cayó sobre el mundo. Habían encendido la cerilla y prendido fuego al mundo con el pecado. La acción, esa simple acción, echó a perder todo. Vamos a orar para comenzar. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por este día. Gracias Padre por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y Señor, gracias por tu palabra. Padre, te ruego que tú nos hables, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor. Y Señor, que tú tengas gracia y misericordia de este pobre predicador inútil, Señor, que con una pequeña lesión en la lengua ya no quería ni hablar, Señor. Padre, es impresionante nuestra debilidad y en debilidad es que estoy aquí, Señor. Que tu poder se muestre a través de una pieza tan inútil como yo. Padre, te ruego también por nuestros corazones que tú pongas la intención de poner atención y de absorber esto, hacer lo propio, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esta es la oportunidad, última oportunidad para checar los teléfonos que estén en silencio. Entonces, vamos a ver algo. Voy a continuar un poquito con mi introducción. Las consecuencias a las acciones son inevitables, sí o no. Si nosotros conocemos un poquito de física, sabemos que a toda acción corresponde una reacción. Si yo te pego, tú me pegas.
No, no es cierto. Si empujas algo, va a tomar movimiento, hablando de manera general. Las consecuencias a las acciones son inevitables y tarde o temprano ocurren. No lo voy a mencionar para juzgar, pero ahorita hay un par de casos muy sonados de pastores de un renombre impresionante que fallaron. Ujú. Lo similar, la falla fue en lo sexual. Ujú. Acá estoy, hermanos. La falla fue en lo sexual. Pero uno se supo en vida y el otro se supo después de que murió. Tarde o temprano las cosas salen a la luz. Ujú. No voy a emitir ningún juicio ni ninguna opinión. Lo que quiero es usarlos como un claro ejemplo. ¿Cómo le haces? ¿Qué tanto buscamos cuando cometemos un pecado y no queremos que alguien se entere? Cambia tanto nuestro comportamiento que muchas veces es evidente que algo traes. Y saben una cosa, a partir de la última noticia que tuvimos de este tipo de desafortunadas acciones por parte de un líder de la iglesia que incluso siendo un gran maestro de predicación expositiva cayó en el pecado del adulterio, la presión para el resto subió. Por lo menos yo dije, Dios mío, si alguien así cayó, yo que soy insignificante, ¿qué tanto puedo resistir? Y eso es algo que nos tiene que llamar mucho la atención, hermanos, porque ¿qué tanto toleramos el pecado en nuestras vidas? ¿Cuántos pecadillos, así como si fueran charalitos, ujú, en salsita verde con nopales nos toleramos? Y es bien fácil porque analizándome a mí mismo me di cuenta, dije, ah, caray, soy muy tolerante con esto, soy muy tolerante con aquello. La santidad que Dios pide de sus hijos no es a medias. Y una vida que va de acuerdo a la pecaminosidad del mundo, hermanos, tengan cuidado, porque si me echo píldoras de lo que el mundo me ofrece y me agrado en ello, aguas. Eso no es compatible con la naturaleza de un cristiano. ¿Entienden? Lo que vemos, lo que hablamos, lo que consumimos, cómo me comporto en el trabajo, en la escuela, a qué le estoy entregando mi corazón. Observemos todas esas cosas porque así han empezado todos los que hemos caído en pecado alguna vez. Y me incluyo. No puedo quitarle su lugar a Pablo, ¿no? Pero él decía, yo soy el primero, pues yo el segundo. O el que lo empata. No estoy hablando y diciendo esto desde un pedestal de perfección, sino de uno de temor, por lo menos. Hermanos, de verdad, analicen eso. Por eso es que no que porque me porte bien Dios me va a bendecir. No, porque muchas veces la mejor bendición que te va a dar Dios es una prueba para afinarte, para refinarte, para que quedes más bonito. Pregúntenle a cualquier joyero cómo se agarra a golpes sus piezas. ¿Los tratan con mucho cariño? No, nada más al final. Hermanos, cuidado, porque si estás teniendo un comportamiento pecaminoso en tu vida y ya ni siquiera te acuerdas, uf, los problemas espirituales son graves. Y hoy es muchísimo más fácil que antes, porque todo lo tenemos literalmente al alcance de la palma de la mano. Todo, hasta para ver chismes matutinos. Y no importa de qué se trate la falta, sea según tú chiquita o grande, porque hasta eso los categorizamos, ¿sí o no? Bueno, pues es que es un pecadillo, o sea, ¿qué puede pasar? No, sí pasa, sí pasa. Y te vas haciendo una costra en la conciencia. Y como ya estás acostumbrado a ese pecado, pues dices, total, otro.
Sí puedo con dos, pero esto es como las drogas. El pecado es como las drogas. Pronto te haces esclavo de ello y al rato quieres algo más potente. Entonces, hermanos, la consecuencia más grave es cuando Dios nos deja que nos sigamos batiendo en el lodo. Muchos dicen, oh, es que Dios hizo que le pasara esto, que le pasara aquello. No, lo peor es cuando Dios te ignora, porque dice en Hebreos que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si no recibís disciplina, entonces no sois hijos, sino bastardos. Esa declaración es terrible, pero es una verdad bien grande. Si Dios no te ha puesto quieto con ese pecadillo o pecadillos, con esos charalitos, vamos a decirlo, es porque Dios te está juzgando. No le estás viendo la cara a Dios. A lo mejor a los demás sí, pero a Dios no podemos engañarlo. No podemos. Él es omnipresente y omnisciente. ¿Y se acuerdan? Adán, ven aquí. ¿Por qué te escondes? Es que tuve miedo y me escondí para que no me vieras. O sea, así de inútiles son los esfuerzos que hacemos. Tenemos que cuidar nuestra santidad. Tenemos que ver que las consecuencias tarde o temprano ocurren. Hoy veremos cómo Dios castiga la desobediencia en el más importante y triste caso de desobediencia en la historia de la humanidad. Hoy veremos las consecuencias universales de la caída del hombre y sus recordatorios divididos en tres: las consecuencias sobre la serpiente, las consecuencias sobre la mujer, las consecuencias sobre el varón y sobre el mundo. Primero vamos a entrar entonces a las consecuencias sobre la serpiente. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Génesis, ya iba a decir Éxodo, a Génesis capítulo 3, versículo 14. Ya todos ustedes saben qué pasó, ya se echaron la culpa, ya echaron a perder su oportunidad de arrepentirse y en el versículo 14, después de que Dios escucha a la mujer diciendo su excusa, dice el Señor en el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, observe, le dijo, no habló con ella, no le preguntó nada. El Señor ya sabía que era culpable, no necesitaba más, pero otra vez, la gracia es únicamente para los seres humanos. Aquí la serpiente representa dos, vamos a llamarle tipos de serpiente, la serpiente espiritual y la serpiente física. Ahorita entramos un poquito más en detalles de eso, pero vemos entonces, y Jehová Dios dijo a la serpiente, para lo único que habló fue para condenarla, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Espérame. ¿Dios maldice? A ver, pues no que maldecir es malo. Dios puede ejercer maldición cuando está dando un juicio. Te voy a quitar esto, nunca vas a poder hacer esto. ¿Recuerdan, por ejemplo, todos aquellos que dudaron y que no quisieron entrar a la tierra prometida después de que regresaron los espías? ¿Qué dijo Dios? Se van a morir todos. La siguiente generación es la que va a entrar. Eso es una maldición. Sí, las maldiciones son partes ejecutorias del juicio de Dios. Continuemos. Por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo? Engañar a Eva. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La primera declaración del juicio es pronunciada por Dios contra la serpiente. Como les dije, no dialoga con ella. Por cuanto esto hiciste, engañar a Eva, recibe una maldición. Veamos un poquito a detalle en qué consiste. Es relativamente rápido. Dice la maldición, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Esto significa que su maldición será mayor a la del resto de los animales. ¿Cómo? ¿También todos los demás animales quedaron malditos? Sí, sí.
al momento, como dijo Spurgeon, de que las compuertas se abrieron y cayó el diluvio del pecado sobre la tierra, toda la creación quedó bajo el efecto del pecado. Y eso es una maldición. Eso es algo terrible que nos acontece a todos. ¿A quién se le ha muerto un perrito de viejo, por ejemplo? Ujú. Originalmente no era para eso. Yo de joven, cuando era niño, era chinito y tenía un montón de cabello. Ahora que soy grande, a duras penas tengo cabello y de los chinos no les digo nada. ¿A qué se debe el deterioro físico? La maldición del pecado en la tierra. Recuerden. ¿Y esto es bíblico, Gerardo? Bueno, vamos a verificarlo. Les pido por favor que me acompañen allí en la carta de Pablo a los Romanos, al capítulo 8, versículos 20 y 21. Vamos a ver, porque el chistecito de Adán, porque la responsabilidad es de Adán. Dios no llegó a cuestionar a la mujer, ¿o sí? Dios lo que hizo fue ir con Adán, con el responsable. Y varones, pocos pero sustanciosos, por favor, no andemos huyendo de las responsabilidades, porque esa es la especialidad masculina. Ujú. ¿Listos? ¿Ya tienen, por favor, ustedes Romanos 8, 20 y 21? Dice así, ¿sí lo tienen? ¿Sí? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, esto es, a ir decreciendo, a irse perdiendo, no por su propia voluntad. Recibió esta maldición, pero no porque hicieron algo. Si hubo alguien inocente que recibió esto, fue el resto de la creación, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Este es Dios. Dios ejecuta su juicio, toda la creación cae bajo la maldición del pecado porque así Dios lo decretó. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis? Cielos nuevos, tierra nueva, todo libre de pecado. A eso se refiere, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra entera, la creación entera, los animales que mueren en un incendio forestal, las plantas, la deforestación para construir casas, porque si hay una zona protegida, los árboles son los que están protegidos. Entonces quememos los árboles y como ya no hay nada que proteger, entonces ya podemos construir casas. Eso se llama ambición, eso se llama no ser misericordioso, eso se llama no tener afecto natural. Ese es el efecto del pecado sobre el mundo, sobre nosotros y sobre el resto de la creación. Por eso incluso hasta hay animales que matan por diversión. Ese es el efecto, hermano. Y así de serio es en nuestras vidas. Imagínate, tú quieres una vida de santidad. El Señor nuestro Dios Todopoderoso quiere para ti una vida de santidad y le das paso a un pecadito. Una mosca echa a perder toda una tinaja de perfume. Humberto Casuto, un teólogo, dijo al respecto: puesto que la serpiente sobrepasa a todas las bestias en astucia y usó esa astucia con propósitos malignos, también sobrepasa en su maldición a todas las bestias del campo. Y esto es a donde me dirigía. Si todos los animales están bajo maldición, la serpiente lo está aún más. La maldición divina para la serpiente se da en dos sentencias. Observemos ahí en el versículo 14 de Génesis 3. Vamos a regresar. Observen, sobre tu pecho andarás. Es decir, que tendrá esa posición de humillación permanente. Y esa no va a cambiar. Algunos teólogos incluso piensan, no hay manera de comprobarlo, que antes de la caída del hombre, las serpientes tenían patas y que era muy, muy hermosa. No sé eso, pero sí sé que son repulsivas para la mayoría de las personas y que las ves y lo primero que tienes es miedo y ganas de matarla. Esa enemistad tampoco es coincidencia. Vamos a continuar. Polvo comerás, perdón, sobre tu pecho andarás, siempre en esa posición de humillación.
Esto enfatiza lo tremendo de su castigo, siempre humillada. No olviden eso. Sigue, en segundo lugar, polvo comerás todos los días de tu vida. Acompáñenme, por favor, a el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 25. Isaías 65, 25. Uno de esos profetas que no puedes encontrar. No, no es cierto. ¿Ya lo tienen? Dice así. ¿Listos? Esto es en el futuro, ¿sí? Cielos nuevos, tierra nueva, creación nueva, no hay pecado, todo ahora ya es como en el diseño original. Y dice Isaías 65:25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Observen qué relación hay entre un lobo y un cordero actualmente. El lobo se come al cordero. Y el león comerá paja como el buey. Esto es también en convivencia con un buey. ¿Qué hace un león con un buey, con un antílope? Se lo come, lo mata. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Ese estado no va a terminar para la serpiente. Ya no va a hacer daño, porque observen, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Un león nos haría daño? Por supuesto que sí. ¿Un lobo? También. ¿Un borrego? También. Si lo haces enojar y te da un tope, ¿te va a lastimar? La serpiente se va a seguir arrastrando y va a seguir comiendo polvo, pero ya no le va a hacer daño a nadie. ¿Se dan cuenta del tamaño de su castigo? Es proporcional al tamaño de su falta. No fue que le ofreció a Eva un frutito y ya Eva, no. La engañó, la engatusó para que ella cometiera su pecado y se brincara el lugar de Adán. Ahí está la consecuencia. Si bien toda la creación será redimida y vuelta a poner en su lugar original y perfecto, la serpiente va a seguirse arrastrando. Es evidente que la serpiente es Satanás, quien es denominado ahí en Apocalipsis 12:9 como la serpiente antigua y Satanás. Ese estado de humillación de la serpiente y la constante hostilidad de esta serpiente contra el ser humano es el recordatorio del daño y el peligro constante que Satanás representa para la humanidad, además de su derrota. No es porque sí que las serpientes y los seres humanos tienen esa enemistad. Generalmente una serpiente venenosa es mortal para el ser humano. Y generalmente cuando nosotros vemos una serpiente, ¿qué hacemos? Salvo algunas excepciones que son muy amantes de los animales o que les gustan esos animalitos, la quieres matar. Como aquí, de repente hay un alacrán y escucho un grito y ahí vamos, y mátalo, y lo barro y me dicen, ay no, mejor mátalo, no, vamos a echarlo para afuera. Es un peligro, Satanás. Por otro lado, la maldición a la serpiente es también una figura de lo que es el juicio que ha caído sobre Satanás. Será humillado y sometido por su rebelión contra Dios y tampoco se va a levantar de ese estado de humillación. Ya está derrotado. Falta que sea humillado y no va a salir de su derrota y no va a salir de su humillación. Ahí en el lago de fuego y azufre, junto con todos los que estén ahí, aún los que estén ahí van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Versículo 15. Continuando con lo que Dios está diciendo a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En medio de toda esta desgracia, hermanos, o sea, el universo se está colapsando en este momento de la historia. En ese momento de la historia el universo colapsó. Todo que era perfecto se distorsionó, perdió la belleza original. Pero surge la esperanza. ¿Saben ustedes que este versículo es conocido como el protoevangelio? Ahí está el evangelio. En ese versículo, ¿lo alcanzan a ver? Ahorita vamos a analizarlo, pero
Observen este versículo y aquí es el primer atisbo que tenemos sobre la acción de Jesucristo para redimirnos. Vamos a analizarlo, no me voy a meter mucho en esto, pero quiero que lo veamos bien porque este versículo es el primer anuncio del Evangelio y es la profecía que se cumple con el Señor Jesucristo en la cruz. Este versículo no solo declara la enemistad entre las serpientes y los humanos, sino también nos muestra el conflicto que vemos hoy en día entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aquí quiero regresar a la pureza. Tú eres hijo de Dios, ¿verdad? A ver, creo que no funciona mi micrófono. A ver, está. A ver, va de nuevo. Tú eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, eres hijo de Dios. Ok. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hace un hijo de Dios batiéndose, conviviendo, disfrutando lo mismo que los hijos del diablo? Vamos a pensarlo. Dije, vamos. Vamos a reflexionarlo. Vamos a calificarnos. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar el versículo. Quiero leerlo otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La palabra enemistad del hebreo Eivá enfatiza este conflicto que finalizará con la victoria total del Señor Jesucristo cuando imponga su reino eterno. Esta enemistad, hermanos, no terminó, no va a terminar hasta que el Señor regrese. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos Apocalipsis cómo viene y el Señor Jesucristo impone su autoridad durante 1000 años en un reino terrenal y después destruye todo por fuego para entonces imponer el orden sin pecado universal? ¿Recuerdan ustedes eso? Ujú. Entonces, hasta ese momento se va a acabar la enemistad, pero la serpiente no se va a levantar, ni la física, ni la espiritual, ni la especie, ni Satanás. Porque Dios decretó todos los días de tu vida. Adán y Eva les dijo algo diferente. Adán y la mujer, porque aquí todavía no es nombrada Eva, pero el Señor Jesucristo va a solucionar esto. Ahora, dice enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Aquí hay algo bien interesante, notemos, porque muchos dicen, bueno, es que cualquiera pudo haber sido el Hijo de Dios. Dice tu simiente, refiriéndose en el original, es un juego de palabras en el hebreo, en el original, refiriéndose a que cuando le dice a la serpiente, tu simiente quiere decir los tuyos. Pero cuando dice la simiente suya, refiriéndose a la descendencia de la mujer, no dice en el original simientes, o sea, los tuyos, sino habla en particular de uno que sería descendiente de la mujer, ese sería el que lo vencería para siempre. Sin embargo, esa misma palabra cuando dice entre tu simiente y la simiente suya, también habla en lo general. O sea, parte de la simiente santa eres tú. Tú mismo estás participando en la derrota de Satanás, pero no porque ates y desates y se anda haciendo un amarradero y desamarradero de demonios que no sé qué tanto inventan. No, sino que con tu salvación, con tu santidad, con tu testimonio, con compartir el Evangelio, estás haciendo crecer el reino de los cielos. Inclusive una comparación del reino de los cielos en los Evangelios es que es tomado con violencia. ¿Qué quiere decir? Es como si estuviéramos en guerra. Vamos avanzando y vamos tomando terreno. El Evangelio va avanzando y tomando terreno, aunque no parezca. Tu santidad, por eso es tan importante. Por eso es tan importante que cuides de tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, ya me voy a apurar porque
Esto del protoevangelio es bien interesante. Yo voy a entrar en la definición, porque ese protoevangelio, el profesor Leon Wood comenta lo siguiente: el vocablo simiente, tal como Dios lo usa aquí, contiene una doble referencia. Primero, a Cristo como la simiente personificada. Quiero nada más reafirmar esto. Y en segundo lugar, a toda la descendencia redimida de la mujer. Es el primer aspecto especialmente que que el final del versículo habla de Satanás en el sentido de herir el calcañar de la simiente de la mujer y de la simiente que hiere la cabeza de Satanás. Satanás hirió a Cristo cuando Jesús murió en el Calvario para pagar el precio, el rescate del hombre pecador. Pero al hacer eso, Cristo hirió la cabeza de Satanás porque por ese medio Él hizo posible la redención para los hombres y mujeres perdidos. Me encanta esta parte, hermanos, porque vean, nuevamente el protoevangelio. Básicamente lo encontramos en, y tú le herirás en el calcañar, perdón, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está el triunfo de Cristo. La palabra usada como simiente, solamente para reafirmar, se usa en el sentido colectivo y particular, para referirse a la iglesia y a Jesús. Ahora, la herida en la cabeza, cuando dice te herirá en la cabeza, quiere decir aplastar y moler. ¿A quién le gustan las cucarachas? Particularmente yo me comporto como niñita cuando veo una, salgo corriendo. Me dan mucho miedo las cucarachas. Pero generalmente, ¿qué haces? ¡Ay, qué bonita! Venga, le voy a poner Susanita. No. Agarras y la pisas y como puede traer huevitos, ¿qué haces? La mueles hasta que tienes picadillo de cucaracha y ya luego caminas así. Porque no quieres batir más. Ajá. Eso es. La herida en la cabeza es esa acción de aplastar y moler. Esa es la herida que Cristo le infligió a Satanás, una derrota total. La herida en el calcañar o en el talón es insignificante. Cristo acabó con el poder de Satanás y Satanás, a duras penas, le hizo un golpe, le hizo una herida al Señor. Pero lo más, porque digan, bueno, pues se desquitó Satanás, ¿no? No, esa herida tenía un propósito. Aún el mismo Satanás ha sido usado por Dios para cumplir su propósito de redención. De no ser porque Satanás influyó en toda la gente, en todos los dignatarios que llevaron a Cristo en la cruz, no lo hubieran condenado. Y eso es lo que era el propósito de Dios. Todo Dios lo usa para un propósito. Al ser sentenciado a morir en la cruz, cumpliendo así con lo necesario para el perdón de tus pecados y los míos, en su momento más humillante y doloroso, el Señor Jesucristo estaba triunfando sobre el poder de pecado que había arruinado al mundo. Hermanos, esto es maravilloso, porque muchos podrán burlarse de Jesús. Muchos podrán decir que no existió, pero esta es la razón, esto es la causa por la cual no podemos admitir que digan, no, es que no existió. No, sí existió. Porque muchas veces dicen, bueno, hay que respetar opiniones. No, no. Pues déjalo que se eche gasolina y se prenda fuego entonces, ¿no? Tenemos que predicar el evangelio para sacar del error. Ahora, vamos a terminar con la serpiente. Ya estuvo bueno del reptil. Cochino, asqueroso, feo. Ahora vamos a ver las consecuencias sobre la mujer. El recordatorio, les dije que era una consecuencia y un recordatorio. La posición de una serpiente, cuando nosotros la vemos, es el recordatorio de la humillación permanente de Satanás. Nos recuerda que el pecado es gravísimo. Génesis 3, versículo 16, dice así: a la mujer dijo, a diferencia de lo que nosotros vimos con Satanás, el Señor ya había hablado con la mujer, ¿no? ¿Qué hiciste? Pues es que la serpiente tiene la culpa, ¿para qué creas a la serpiente? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Agárrense. Ujú. Para la mujer, la maldición recae sobre lo que tuvo que ser el gozo más grande. Y vamos a ver, hermanos y hermanas, quiero que pongan mucha atención en esto, porque el estado actual de la sociedad es el reflejo de esto que vamos a estudiar. No hay la menor duda. Vamos a empezar entonces. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Esto quiere decir que al principio la mujer estaba diseñada para dar a luz sin ningún tipo de molestia ni dolor. Quienes han dado a luz han de decir, ¡ah! Y yo sé que de todas maneras no deja de ser un gozo cuando pega el primer berrido. Ujú. Yo sé que no deja de ser algo bonito, ¿sí? Pero quiero que entendamos que eso que llamamos que es un dolor natural es consecuencia del pecado de la mujer, esposa de Adán. Tus malestares, tus antojos, tus mareos, tus vómitos, que sientes que se te parte en dos la cadera cuando está empezando a prepararse el canal para alumbrar, y que si no sale les hacen un corte, y que si es por cesárea, de todas maneras las abren como pollo y tienen que estar no sé cuánto tiempo en recuperación. ¿Duele o no duele? ¿Se sufre o no se sufre? Sí, no, en agua. Pues a lo mejor duele menos, pero yo de todas maneras veo que porque duele. Hermanas, atención a esto. La maldición recae sobre la maternidad y sobre su marido. Ujú. Lo que debió ser un momento de gran felicidad y gozo completo fue cambiado por dolor. Quiero que lo piensen por un momento. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa entonces para una mujer producir otro ser con la imagen y semejanza de Dios? Pero todo está tan distorsionado que todavía hay quienes dicen, yo tener hijos, ni que estuviera loca. No, damas, no se dan cuenta de lo que están diciendo. Es un privilegio enorme porque es que lo vamos a traer a sufrir al mundo. Es un privilegio enorme. Es que el mundo está bien difícil. Es un privilegio enorme. Es que no quiero, me va a truncar mi carrera profesional. Es un privilegio enorme porque estás dando a luz a otro ser que tiene la imagen y semejanza de Dios. Que está distorsionado y terminas con un dolorón de aquellos y con un montón de malestares, no. Gracias a Dios que en el cielo no va a haber más pecado ni más dolor, porque si no todos iríamos en fila a darle las gracias a Eva, ¿verdad? Y a Adán. Ahora, continuemos con el versículo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Quiero que por favor veamos la esperanza que hay en esto. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 21. Para terminar con el aspecto de la maternidad, no puedo dejar de mencionar este texto. Juan 16, 21. Dice así la palabra del Señor. La mujer cuando da luz tiene dolor. Son palabras del Señor Jesucristo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Enfatizo un hombre. No se refiere a un varón, se refiere a un ser humano. Tú tienes la imagen y semejanza de Dios en ti. ¿Piensas en eso? Me parezco a Dios. Me creó Dios.
me hizo único y aún más, me hizo su hijo. Ya en el estado en el que estés ahorita, pues ya es otra cosa. Ujú. Pero eres imagen de Dios. No eres barato, no eres barata. Y jóvenes, no son para que estén compartiendo. Son hijos, son creación divina. Tienes la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué manosear y por qué te dejas manosear? Si eso es nada más para tu esposo o esposa en Cristo. Cuidado. Ujú. El dolor a dar a luz no termina con el nacimiento. ¿Qué tal al amamantar y le empiezan a salir dientes? ¿Qué tal el deterioro físico? Yo escuchaba alguna vez a alguna dama, yo era 90, 60, 90, esas eran mis tallas, tuve un hijo y ahora revienta. Cambio, deterioro, daño, efecto del pecado. La mujer recibe esto al desobedecer a Dios, alterar la palabra del Señor e intentar usurpar el lugar de Adán como cabeza y tomar la iniciativa de comer el fruto que Dios había prohibido. Esa insubordinación tiene su consecuencia. Seguimos leyendo. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué tan fácil es la vida matrimonial? ¿Qué tan fácil es la vida en pareja? Nada fácil. John MacArthur comenta al respecto. Así como la mujer y su simiente entablarán una guerra con la serpiente, debido al pecado y a la maldición, el hombre y la mujer enfrentarán luchas en su propia relación. El pecado ha transformado el armonioso sistema de papeles ordenados por Dios en desagradables luchas de voluntad personal. Damas, no me van a dejar mentir. Si hay algo que más pesa a las damas es que no las dejen hacer lo que quieren. Y ese es el daño que está causando hoy el feminismo. Rebelión, asesinato de bebés, a todo lo que da y lo consideran un derecho. Y aún más, hermanos, hermanas, cuidado, porque el feminismo se cuela a las iglesias. El feminismo se cuela a las iglesias cuando... ¿Y cómo le hago si a mí mi marido me dejó y fue un completo asno? Sí, pero tienes una autoridad divina, el Señor Jesucristo. Sí, pero tienes otras autoridades en la iglesia. Sujétate, sométete. Pero ojo, sí, ya Gerardo aprovechó para abusar, ¿no? Pues qué bonito me salió. No, hermanas, aprender a sujetarse al Señor, a su palabra, va a traer como consecuencia que seas una mujer de Dios, sea cual sea tu condición actual. Porque lo que hayas hecho o dejado de hacer en tu vida, eso es tu rollo con Dios. Pero Dios redime cualquier cosa. La sujeción a Dios es lo que Él diseñó desde el principio. ¿De dónde sacó Dios a la mujer? De la costilla de Adán. ¿Y quién era el regente del mundo? Adán. ¿Y quién era la ayuda idónea? Ella. Él tiene la responsabilidad. No me van a dejar mentir. Quienes han tenido que estar en la necesidad de criar solas, que desgraciadamente son muchas. Es fácil lidiar cuando hace falta realmente la presencia del hombre para que ayude en la crianza. A lo mejor algún... Y cuidado, hermanas, porque si estás pensando en este momento, no necesito un hombre, aguas, eso es feminismo. Han llegado al grado del feminismo de decir, pues nada más es para la reproducción. No, hermanos. La presencia paterna es tan importante que cuando no está, tanto los varones como las damitas, las señoritas, se deterioran. No encuentran una identidad porque no está el que es el responsable. ¿Y qué dice el feminismo? No, las mujeres podemos solas. Los hombres no sirven para nada.
Y saben una cosa, eso va a aumentar más. No me voy a meter en asuntos políticos a profundidad, pero observen qué consejera, qué política española va a venir a la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum y qué representa. Montero. Uh-huh. Si ella viene para acá, todo lo que aplicaron en España y ya mejor quitaron espantadísimos, va a ocurrir aquí. Feminismo extremo, ataque contra el varón, las leyes están cambiando, al grado de que muchos hombres están cambiándose de género en sus documentos nada más para que las leyes no sean tan inclinadas del otro lado. No digo que no haya abusos, pero todo esto es consecuencia y falta un poquito. MacArthur dice, compañeros de por vida, los maridos y las mujeres necesitarán la ayuda de Dios para llevarse bien, ¿sí o no, Moni? Y lo digo por mí, no por ella. Hermanos, reflexionemos en esto. El recordatorio de la desobediencia de la mujer de Adán es esa enorme dificultad para cumplir lo que está establecido por Dios allí en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Perdón, me equivoqué. 22. Este versículo les encanta a las damas. Léanlo conmigo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está el tip. Tu marido te cae gordo, no lo aguantas, esto, aquello, lo otro, es normal, es natural. Le das las gracias a Eva cuando la veas. Pero dice, ¿cuál es el mandato divino? Estén sujetas. Me encanta porque muchos hombres abusivos dicen, tienes que estar sujeta. Sí, lee un poquito más arriba y ves lo que te toca a ti. Pues sí, y me he encontrado con varios casos de damas cristianas casadas en yugo desigual, donde el marido aprende que la mujer se debe de sujetar y que creen que lo usan para abusar. Pero hermanas, casadas, no casadas, como sea, jóvenes y más jóvenes, ¿cómo dice sujétense como a quién? ¿Te sujetas al Señor? No se apresuren en contestar. ¿Te sujetas al Señor? Porque si no lo haces, olvídalo, no te vas a sujetar ni al marido, ni al futuro marido, ni a las autoridades masculinas. Eso es feminismo en la iglesia. Hermanas, yo sé que se oye como que me la traigo contra las mujeres, pero quiero que piensen en esto. Tu comportamiento respecto a las cosas de Dios refleja tu comportamiento respecto a las cosas de los varones. Yo sé que los varones somos unos animales a veces. Sí, pero para compensar todas esas debilidades está nuestra ayuda idónea. Fracasos a montones, tristemente, porque todo está deteriorado. Dios diseñó un orden y el hombre que hizo, el ser humano que hizo, lo alteró. Hermanas, no crean que porque hacen su voluntad en todo y para todo es agradable a Dios. Porque Dios puso al varón en una posición por algo, no que seamos perfectos. No lo somos. Pero Dios nos puso en la responsabilidad. ¿De verdad quisieras que Dios se parara enfrente de ti y te dijera, a ver, tú eres la responsable del pecado de él? ¿Quisieras eso? Yo creo que no. A los varones, a los esposos, nos es encomendada la santidad de las esposas. Y claro, el pecado de ella va a tener su responsabilidad, pero adivinen quién va a ser el principal responsable. El hombre. ¿De verdad quieren el lugar de los hombres delante de Dios? No somos iguales, no, y jamás lo seremos. Podemos tener equidad, que es distinto, responsabilidad, amor,
Pero hermanos, hermanas, sin Dios eso no va a pasar. Y jovencitas solteras, si buscan nada más al guapo sin buscar que sea un hombre de Dios, garantizado que va a tronar el asunto. Vas a fracasar. Te lo profetizo casi, casi. No, no es cierto. Bueno, o sea, sí te lo garantizo, pero no lo profetizo. Estos dos primeros recordatorios, la serpiente arrastrándose, que es la humillación permanente de Satanás y de la especie, y la rebelión de Eva, esas luchas, son útiles para nosotros para tener en mente que el pecado no es algo inofensivo, es tremendamente peligroso y sutil, ofrece siempre satisfacción instantánea y la ilusión de que no será sorprendido. Satanás es un enemigo implacable que si bien ya ha sido derrotado, no duda en seguir engañando, alterando la verdad lo suficiente para convencernos de que no hay problema, que tanto es tantito. Pero ¿qué necesita una rata para tener ratoncitos? Nada más un ratito. Y en el caso de la mujer, lo estamos viendo hoy. El feminismo es francamente hostil con el hombre y con los bebés. Creyendo que obtienen libertades y derechos, solo acumulan violencia y rechazo, pecado y muerte. No nos dejemos engañar, hermanos, no hay pecado chiquito. Ahora toca el turno a la maldición del varón, pero eso lo veremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, y gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras cuán equivocados y cuán falibles somos, Señor. Padre, gracias porque nos has dejado aún en medio de esta situación tan terrible que ocurrió con tus primeras criaturas, con los primeros seres humanos. Señor, aún en medio de eso, ahí está la esperanza de salvación. Padre, gracias porque la cabeza de la serpiente ha sido molida. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Padre, porque por medio de la herida del Señor Jesucristo, nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos perdonados. Es por la fe en Jesucristo únicamente y nada más, Padre. Te ruego por quien esté escuchando esto o viendo esto, Señor, y no esté seguro o no tenga fe en el Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu lo convenza de pecado, que lo lleve al arrepentimiento y que le des fe en el Señor Jesucristo. Padre, por la salvación de nuestros seres queridos, oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.